Hola, hola, ¿cómo están todos por acá? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Un nuevo encuentro para compartir. Miren este hermosísimo libro, La sabiduría de las emociones. La verdad que es un libro pequeño, pero un libro muy, muy valioso que volví a retomar luego de haber estudiado coaching hace unos años y me parece que trae mucha luz, ilumina mucho el concepto, por lo menos en mi experiencia, que tenía de algunas emociones. Y a mí lo que me pasa es que, bueno, por ahí a muchos de nosotros también, es que no me, de pequeña no he recibido mucha información acerca de la gestión emocional. Eh, entonces me encuentro de adulta profundizando un poco en determinadas emociones y comprendiendo cosas que hubiese estado bueno comprenderlas antes y uno como que va entendiendo el porqué de algunas situaciones que me han ocurrido. Entonces me parece fantástico haberlo descubierto porque a partir de empezar a profundizar en las emociones, he podido notar y he podido, digamos, enfrentar determinadas situaciones de manera distinta, de manera mucho más tranquila, más reflexiva eh, sin tanto cuestionamiento hacia mí misma, ¿no? Porque por ahí, en mi caso, me pasa que soy demasiado exigente conmigo o me pasaba muchas veces poniendo el foco en, bueno, qué pasó acá, no volver a repetir, ¿no? Cuando uno está en esa postura por ahí, o de víctima, de victimario, o cuestionándose demasiado todo, ¿no? Muy en lo intelectual y no sintiendo realmente las emociones. Así que bueno, hoy vamos a abordar una de las 5 emociones que trata este libro y miren cómo lo titula el autor. Le pone la dignidad del miedo. Y acá antes de comenzar hace un pequeño párrafo que me parece que resume. Yo cuando leí esto del miedo y el otro día lo estaba volviendo a repasar, la verdad que me pareció tan clarificador que bueno, vamos a compartir y después cualquier cosa me pueden dejar ahí en los comentarios cuáles son las experiencias que han tenido con el miedo y si es que se sienten un poco si sienten algún tipo de identificación con esto que cuenta, si conocían este enfoque que le da el miedo, ¿no? Bueno, dice, el miedo es una valiosísima señal, y esto que dice acá lo repite varias veces, una valiosísima señal, que indica qué cosa. A ver, una señal nos está indicando algo. Y nos indica que hay una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos, que esa amenaza puede ser real o imaginaria, ¿no? Me enfrento a una amenaza y siento que hay desproporción en eso y en los recursos con los que yo cuento para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido al miedo en una emoción negativa que debe ser eliminada. Y acá profundiza mucho y me hizo aclarar mucho, un montón de cosas. Miren, el miedo es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Yo percibo que hay algo que me amenaza física, intelectual de alguna manera a mí y entonces me empiezo a angustiar. Y así define a la sensación del miedo. Es importante aclarar que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza. Siempre lo es para alguien, o sea que es subjetiva esta amenaza y depende de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. Por ejemplo, un mar bravo puede ser una terrible amenaza para quien no sabe nadar y deja de serlo para un experto nadador. Esta observación, que puede parecer obvia e irrelevante, alcanza toda su significación cuando se intenta comprender y curar el miedo.
Acá titula La reacción en cadena. Y ojo al piojo con lo que cuenta acá. Una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación a las emociones en general y al miedo en particular es que no solo lo sentimos, sino que además reaccionamos interiormente ante ellas. Y esto genera una segunda emoción. Es decir, que siento miedo y además reacciono hacia esa sensación de miedo. Solemos sentir miedo por algún motivo y a continuación del miedo podemos experimentar o vergüenza o humillación, rabia, impotencia, etcétera, por tener miedo. Es decir, siempre tenemos una doble reacción. El miedo, por lo tanto, no es algo equiparable a una fotografía, a un instante estático, sino que parece más bien ser una película en el cual la secuencia es la siguiente y hace tres momentos de esta película, la película del miedo. Primer momento, registro que hay una amenaza. Segundo momento, reacción de miedo. Tengo esa amenaza y siento miedo. Tercero, la respuesta interior hacia esa reacción de miedo, que además de miedo, por sentir miedo me siento avergonzada, me siento humillada y todo lo que puedo llegar a sentir. La respuesta interior al miedo es de gran importancia porque según sea su calidad, actuará atenuando o agravando el miedo original. Veamos un ejemplo que ilustra mejor esta idea. Miguel me consultó porque experimentaba un miedo muy antiguo a mostrarse en público y participar en grupos, lo cual le producía un gran dolor. Lo invité a que se conectara con este aspecto temeroso y que luego lo imaginara. Este ejercicio está buenísimo. Que se conecte Miguel con eso que le daba miedo, con su aspecto temeroso, y que lo imaginara como si estuviera enfrente de él. Entonces me dijo, lo imagino sentado en una grada, entre otras personas, escondiéndose para que nadie lo vea, tenso, pálido y con sudor frío en la cara. Luego le pregunté qué sentía al ver su aspecto temeroso de esa manera, y respondió, me produce mucha impotencia y desesperación. Me dan ganas de sacudirlo y decirle, ¿por qué te escondes? ¿Por qué no te mostrás y contás lo que tenés para contar? Estoy harto de verte en la última fila. Es lo que él se dice a sí mismo por no poder enfrentar al público, ¿no? Y hablar. Te obligaría a ponerte en primer lugar para que te des cuenta de que puedes hacerlo. Una vez que le comunicó a su aspecto temeroso lo que sentía hacia él, se le dio al aspecto temeroso la oportunidad de responder, para lo cual lo invité a que ocupara el lugar donde había imaginado su aspecto temeroso. Le propuse que adoptara su postura corporal, su actitud tensa, contraída, asustada, y una vez que asumió ese papel, que ingresó en la piel del aspecto temeroso, le pregunté qué sentía al escuchar lo que se le acababa de decir. Y me respondió, escuchen esto, ¿eh? Me siento muy mal, tengo mucho más miedo que antes. Ahora tengo dos problemas. El miedo que me despierta la gente, o sea, hablar en público, y el miedo que me produces tú, o sea, el mismo que se decía, cuando quieres obligarme a hacer algo que no puedo hacer. ¿Le suena conocido? Esa famosa frase que dice, si tienes miedo, hacelo igual, aunque sea con miedo. Acá profundizan eso. Como podemos observar, aquí se desplegaron las tres fases de la película que decía. Primero la amenaza, o sea, el público, después la respuesta de miedo, o sea, el aspecto temeroso, y la reacción interior hacia el miedo, que en este caso actuaba claramente agravando el miedo original. Quizá resulte extraño describir un diálogo interior en el que los protagonistas se hablan como si fueran dos personas, o sea, yo hablo con mí misma. En el caso, Miguel habla con Miguel. En el ejemplo de Miguel, en lugar de hablar acerca de cómo percibe a cada una de las dos partes, vive una experiencia en la que cada parte se expresa a sí mismo y le habla a la otra de un modo directo y sin intermediarios. Este recurso se está utilizando cada vez más en psicología porque la experiencia clínica muestra que lo que una persona puede descubrir de cualquier aspecto de sí misma
Si lo encarna, o sea, si hago como que lo actúo, si se convierte en él por unos instantes y desde ahí se expresa, es mucho más profundo y esencial que lo que puede registrar si meramente habla acerca de él. Esto está bueno. Es por ello que empleo esta técnica desde hace más de 20 años, nos cuenta el autor, tanto en el miedo como en el resto de las emociones que se incluyen en el libro. Esta forma psicológica de abordaje se halla presente como un componente muy valioso de todo el proceso de descubrimiento, aprendizaje y transformación. De hecho, si Miguel pudo percibir con claridad lo que su aspecto temeroso sentía, fue porque se convirtió en él y asumió temporariamente esa identidad. Si no hubiera realizado esa experiencia, lo más probable es que no registrara el malestar y el agravamiento del aspecto temeroso, que siguiera creyendo que la reacción que tenía hacia él era la adecuada y que el aspecto temeroso no cambiaba sencillamente porque era así y ya no tenía arreglo. Una vez formulada esta aclaración, volvamos al tema específico del miedo. Cuando se explora esta emoción, es necesario conocer la secuencia completa de reacciones, porque para el aspecto temeroso es tan importante el trato o maltrato que reciba de las personas de su mundo externo como el que recibe de los aspectos más interiores. En Miguel, el miedo crónico estaba producido por esta actitud interior, ignorante y desesperada, que intentaba curar al aspecto temeroso de su miedo, obligándolo a hacer algo que el aspecto temeroso no podía hacer. Y ahora el autor se va a meter en temas muy, muy importantes que a mí me parecieron espectaculares. Les voy a leer los títulos para que, primero va a decir qué creencias equivocadas tenemos en relación con el miedo y va a aportar una nueva mirada. Esto es lo que más me impactó. Después se va a preguntar si existe la cobardía, esto que si no lo haces, bueno, si no lo haces es porque sos cobarde. Yo no tengo miedo, es otro pequeño título, que yo antes decía mucho eso. Yo podía y creía que no podía. Después pregunta si hay miedos injustificados. Para hacer las cosas no debo escuchar al miedo porque si escucho al miedo no haría nada. Y por último, ¿qué es curar al miedo? Que acá está buenísimo. Vamos con las creencias equivocadas en relación con el miedo. El miedo es sin duda una emoción universal. Todos hemos vivido esa experiencia, sin duda ha vivido miedo. Bueno, ¿para qué voy a explicar? Y sin embargo, nos vinculamos con él con un alto grado de desconocimiento e ineficacia. Yo tenía mucho desconocimiento con esta emoción. Este desconocimiento se pone de manifiesto en la actitud de descalificación, escuchen, porque las palabras que utiliza son que las creencias culturales han generado, las cuales han convertido el miedo en una emoción indigna. Por eso creo que lo titula La dignidad del miedo. Cuando se dice de alguien que no hizo tal cosa porque tuvo miedo, a ver si esto les suena, suele hacerse con un tono más o menos velado, ¿no? No es directo, pero algo así como de manera sutil, con un tono de descalificación y desprecio a esa persona. Los invito a pensar, ¿no les pasó? Tanto si pensaron en alguien que tenía miedo en hacer algo, de sentir esto que describe el autor, o al revés, ¿no? De sentir que el otro está mirándote o juzgándote de esa manera porque tenés miedo de hacer algo, ¿no les pasó? Si resumiéramos en pocas palabras la creencia social, la predominante sería: el problema es el miedo. Si usted logra no sentir miedo hacia aquello que teme, verá que lo puede encarar y realizar sin las dificultades que su miedo le pronosticaba. Esa sería la creencia, ¿no? Y sigue, el miedo es por lo tanto una emoción negativa, pura perturbación, y el recurso que le permita no sentirlo será de gran utilidad para que funcione mejor. Es decir, que acá el imaginario popular, la creencia popular es: no hay que sentir miedo y nos tenemos que enfocar en ver cómo hacemos para que no sintamos miedo. Para nada es explorarla. Como consecuencia, un recurso al cual se apela frecuentemente para no sentir miedo es la autosugestión, esto que yo decía antes. Yo no siento miedo,
yo no tengo por qué sentir miedo, no permitiré que esa emoción negativa me perturbe a la hora de hacer lo que deseo, autogestionarse y creerse que no tengo miedo. Otras formas del desconocimiento y la descalificación se expresan en las populares frases: hay que vencer al miedo, no seas cobarde, no tengas miedo. Decime, ¿no te lo dijeron? El miedo es signo de debilidad. Los hombres no tienen miedo, etcétera, etcétera, etcétera. De todas ellas, la más descalificadora es: no seas cobarde. Equiparar miedo con cobardía es una de las confusiones que más daño producen, como demostraremos más adelante. Tal como se puede comprobar, el núcleo de la creencia que hemos presentado es, el problema es el miedo, justamente es el núcleo de una creencia, no estamos diciendo que sea el problema, la creencia. Todo comienza allí. El miedo es pura perturbación y hay que tratar por todos los medios de no sentirlo. Y acá está el problema, que tratamos de no sentir miedo. Y acá aporto una nueva mirada. Si uno observa con detenimiento y sin prejuicios esta reacción, encontrará que el miedo es una señal que indica que existe lo que leíamos al principio, una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla. La amenaza puede ser física o emocional. Podemos temer ser golpeados, no contar con dinero suficiente para mantenernos, ser humillados, excluidos del afecto de quienes nos rodean, etc. Hay tanta variedad de miedos como personas existan, me imagino, o circunstancias, porque nosotros mismos en distintas circunstancias podemos abordar diferentes tipos de miedo. Si bien estos niveles se entremezclan, siempre alguno predomina y los recursos requeridos son aquellos que están relacionados con todos los componentes de la amenaza. Sea cual fuere la índole del peligro, si la amenaza a la que nos enfrentamos tiene un valor de 10 y los recursos con los que contamos para hacer frente tienen también un valor de 10, no voy a sentir miedo, no se va a producir. Si los recursos que tenemos son de un valor 3, el miedo surgirá y será precisamente el indicador de esa desproporción. Por ejemplo, si voy a dar una clase y todos sabemos que se trata de un desafío que debe ser resuelto por quien lo da, es necesario que yo disponga los recursos, primero psicológicos, para enfrentarlo, la información suficiente para poder dar la clase con eficacia. Si no conozco adecuadamente el tema del cual voy a hablar y además soy, por ejemplo, hipercrítico, entonces puedo imaginar que el público va a reprobar cualquier error o vacilación que yo tenga. Ante estas perspectivas, inevitablemente surgirá el miedo. Pero, y acá me lo remarqué, pero me remarqué, miren, todo lo que sigue, un montón, así que parece ser importante esta parte, prestemos atención. Pero es importante aclarar que el miedo no es el problema. El miedo está indicando que existe un problema, el cual es completamente distinto. Por lo tanto, el error que cometemos es convertir en el problema mismo lo que en realidad es una señal que indica la existencia de un problema y que nos daría la posibilidad de resolverlo. Para entenderlo mejor, retomaremos una metáfora ya presentada en la introducción que decía que el miedo es como una luz que se enciende en el tablero de mandos de un automóvil que indica, por ejemplo, que hay poco combustible en el depósito. Todos sabemos que el problema no es la luz roja que se prendió, sino que esa luz es un aliado extraordinario que nos informa que hay poco combustible y que yo necesito resolver ese problema. Por lo tanto, si hemos aprendido a aprovechar esa señal que es el miedo, hay que aprovecharla. Cuando la luz roja se enciende, agradecemos la información que nos brinda y tratamos de resolver la situación que nos muestra. Es decir, me voy a cargar una estación de servicio. Aprovechamos la luz roja, no la acusamos, ni la destruimos, ni la convertimos en el problema, ni decimos que tenemos que hacerla desaparecer, sino que la utilizamos para resolver el problema. Imaginemos que alguien dijera, imagina, este ejemplo está buenísimo porque nos hace sentir
Imagínate si se prende la luz roja del tablero del auto que te indica que tenés que cargar nafta y vos decís, estoy harto de esta luz roja que cada dos por tres se enciende y no me deja vivir tranquilo. No me dejaré adentrar por ella. Obviamente nos quedaríamos con el coche detenido en mitad de camino porque no tendríamos nafta o combustible. Y aunque este ejemplo parezca casi risueño por lo absurdo, es sin embargo lo que a menudo hacemos con el miedo en el nivel psicológico. La pregunta que surge a partir de esta observación es, ¿por qué actuamos así? Lo que ocurre es que se nos ha explicado y hemos aprendido qué particular cree. Lo que ocurre es que se nos ha explicado y hemos aprendido qué particular carencia señala la luz del tablero de mandos y qué hacer para resolverla. Pero en el plano psicológico, en cambio, no sabemos qué hacer con el miedo. No sabemos qué carencia señala ni qué hacer para asistirla. Es necesario realizar un aprendizaje al fin de aprovechar la emoción del miedo del mismo modo que lo hacemos con la luz roja del tablero de mando. A continuación veremos algunas de las confusiones más frecuentes que impiden el aprovechamiento de esta señal. Existe la cobardía. Esto es apasionante y tremendo, ¿no? Porque eh, pone de cabezas un montón de creencias. La idea de la cobardía nace de un supuesto equivocado, que todos, y el cuál es el supuesto, que todos disponemos de los mismos recursos para enfrentar los peligros y que algunos, a pesar de contar con ellos, no los enfrentan y a ellos los llamamos cobardes. Esta denominación, además de ser ofensiva, es falsa, como también lo es su opuesta, la idea de valentía. En este caso no es ofensiva, sino elogiosa, pero igualmente equivocada. Ni valientes ni cobardes. Todos los seres humanos disponemos de diferentes instrumentos para enfrentarnos a amenazas y estamos sometidos a la misma ley psicológica que dice que si la amenaza supera los recursos, surgirá el miedo. Por ejemplo, y acá trae un ejemplo de risa, Tarzán, arquetipo clásico de hombre valeroso, puede hacer frente a un león sin vacilar, sencillamente porque dispone de los instrumentos para hacerlo. El mismo Tarzán, pero el mismo Tarzán ante 2 o 10 leones enfurecidos, inevitablemente sentirá miedo. Es decir, que puedo disponer de recursos de un valor 1000, y si estoy rodeado continuamente por peligros de valor 5000, viviré continuamente con miedo. Por el contrario, puedo contar con recursos de un valor 10, y si estoy expuesto frecuentemente a peligros de un valor 5, prácticamente no conoceré el miedo. ¿Dónde quedan la cobardía o la valentía ante lo anterior? Se disuelven como conceptos que cesan de su validez. Lo que uno comienza a ver, en cambio, es simplemente personas que disponen o no de recursos para enfrentar a la amenaza que se les presenta. También comprende que si quien se retiró desarrolla los recursos, inevitablemente se enfrentará a la amenaza de la cual se alejó, porque por ahí no tengo los recursos hoy. Quizás como en el caso de Miguel, que tenía miedo a hablar en público, pero después te formás, practicás oratoria, no sé, trabajás en voz y podés hablar tranquilamente ante un auditorio lleno y no tendrías miedo. Es importante alcanzar esta comprensión, porque quien es tachado de cobarde, sobre todo si se trata de un niño, y esto está muy bueno, queda injustificadamente estigmatizado. Todos sabemos que lo que sucede en la infancia después nos va, ¿no? Va quedando, nos va quedando y va resonando en nuestra vida adulta si es que no lo trabajamos. Queda injustificadamente estigmatizado. La valoración de sí mismo se ve seriamente dañada, porque todavía no está formado, el niño todavía no cuenta con los recursos necesarios como un adulto, ¿no? Entonces todo lo que sembremos en esa cabecita, la valoración de sí mismo se verá severamente dañada y se perturba en gran medida
su forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Así que qué responsabilidad, ¿no? Otro título, yo no tengo miedo. Epa, puede ocurrir que uno efectivamente no sienta miedo porque no experimenta situaciones en las que existe una desproporción entre amenazas y recursos. Es una posibilidad absolutamente plausible. También puede ocurrir que si por sentir miedo uno ha sido rechazado, descalificado, tildado cobarde, etcétera, poco a poco vaya anestesiando la percepción de su miedo. Esto es interesante. Ya no lo registra y frecuentemente desemboca en algo como no tengo miedo, no le tengo miedo, pero la verdad es que al no contar con esa señal, arremete contra el desafío que tiene delante sin reconocer qué recursos son necesarios para hacerlo. O sea, como que va igual aunque porque no tiene la sensibilidad. Quien así actúa es quien mejor conoce el resultado final más frecuente. ¿Cuál es? Acabar estrellado contra los desafíos, porque total van, aunque no saben en realidad si cuentan con los recursos. Acabar estrellado contra los desafíos con más heridas que logros. ¿Sí? Anestesiar el miedo es como cubrir la luz roja del tablero de mandos para que no se vea. ¿Cuántas veces, no? Esto también acá me siento muy identificado. Yo podía y creía que no podía, es otro título. Pone comillas como si alguien estaría contando. Durante mucho tiempo tenía miedo de cantar en público, porque pensaba que no podía, hasta que lo hice y me di cuenta de que tenía los recursos para hacerlo. Este ejemplo muestra que no basta con tener los recursos, sino que además es necesario saber que uno los tiene. Muchas veces nos hemos encontrado con personas o me he encontrado con personas que yo digo, ay, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta el valor que tiene, ¿no? Porque o me han dicho a mí, porque es verdad, a veces uno mismo no identifica cuáles son los recursos que tiene, ¿no? O sea, que no solo es tenerlos, sino que es saber que uno los tiene. Debajo de mi casa, acá pongo un ejemplo, puede existir un enorme pozo de petróleo, por ejemplo, pero si yo no sé que está, es como si no estuviera, no tiene ningún valor. El reconocer que uno cuenta con los recursos forma parte de los recursos necesarios. ¿Hay miedos injustificados? Se pregunta acá. A menudo oímos decir, este miedo es injustificado. Y lo primero que es necesario afirmar es que no hay miedos injustificados. Puede ocurrir que sea un miedo cuyas razones desconozcamos, pero no por eso es injustificado. Es como si alguien le tuviera miedo a las cucarachas y le dijéramos tu miedo es injustificado porque a mí, una cucaracha no me asusta. O una cucaracha no puede hacerte nada. Si a nosotros no nos asusta, es porque contamos con los recursos adecuados para enfrentar esa experiencia. Pero no significa que el otro necesariamente deba tener esos recursos. Eso es muy importante. Puede parecer absurdo sentir miedo a una cucaracha. Bueno, yo de más chica tenía miedo a las cucarachas, me ponía a gritar, no las podía pisar. Hoy no me pasa. Pero bueno, lo entiendo el ejemplo. Pero cuando se explora con mayor detenimiento ese miedo, se observa que la persona que lo padece, lo que frecuentemente, no dice que siempre, registra al ver una cucaracha es la manera que ésta tiene de huir, esconderse, con ese ritmo y esa velocidad que su misma desesperación le imprime. ¿Vieron? Prenden la luz, cuando prendemos la luz y aparece una cucaracha que sale corriendo, bueno. Entonces dice que esta imagen suele evocar su propio aspecto temeroso y su manera desesperada de huir del mundo porque se siente indefenso. Y lo que en realidad le da miedo es percibir a su aspecto temeroso porque no sabe qué hacer con él. La cucaracha es un símbolo que le recuerda ese aspecto. Entonces el problema no reside en lo que la cucaracha es, sino en lo que le recuerda, lo que me representa, lo que yo percibo. Este es, por otra parte, el mecanismo que subyace a todas las fobias y asimismo explica la intensidad del miedo y su aparente despropósito. Volviendo al ejemplo anterior, cuando la persona aprendió a asistir y fortalecer su aspecto cucaracha, este deja de resonar con la cualidad de ese insecto y su miedo cesa. Algo similar ocurre con los otros miedos
aparentemente injustificados. Acá dice que no hay ninguno que esté injustificado. Por esta razón, cuando digo que tal o cual maniobra es injustificada, en realidad estoy estrechando al universo al tamaño de mi universo, es decir, no puedo comprender el mundo del otro. Otro título, para hacer las cosas no debo escuchar al miedo porque si lo escucho no haría nada. Eso es la frase, si tenés miedo, hacelo igual con miedo, ¿no? De ahí surgen los respectivos consejos, no le des importancia a ese miedo, olvídate del miedo, el miedo es mal consejero, etc. Tales recomendaciones se apoyan en la creencia de que el aspecto miedoso nunca haría nada, que es así por naturaleza y que no va a cambiar, que tenés miedo, lo vas a tener siempre y no se puede hacer nada. Se trata de una creencia completamente errónea que hace mucho daño al aspecto temeroso. Por lo tanto, deja sus secuelas perturbadoras. Podemos hacer que no lo escuchamos, pero él sigue ahí, cada vez más descalificado y asustado, porque le sucede lo peor que puede ocurrir al aspecto miedoso, no ser escuchado. Al no escucharlo, se pone en marcha un círculo vicioso. Cada vez pronostica situaciones más catastróficas, porque como el chico cuando no le prestas atención y te hace un berrinche, cada vez te hace más berrinche, porque lo que quiere es que le prestes atención. Pero lo hace en el fondo para ser oído. Y eso mismo es lo que hace que lo escuche menos y pierda credibilidad como consecuencia de sus propias exageraciones. Cuando este círculo vicioso se instala, quedan sentadas las bases para que el miedo se haga crónico y se agrave progresivamente. Mientras nos hallamos en este contexto, funcionamos en lucha con nosotros mismos, cargando sobre los hombros nuestro propio aspecto temeroso, declarándolo un inútil, un fardo pesado y tratando de mantenerlo dormido, anestesiado, para que moleste lo menos posible. En las pequeñas tareas de la vida cotidiana se puede, con algunas limitaciones, funcionar así. O sea, yo puedo seguir funcionando aunque lo vaya escondiendo. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones de mayor envergadura, y esto es así, que requieren nuestra completa participación para encararlas, es cuando se nota más nuestra división y nuestra lucha interior. Porque vieron esas situaciones grandes que necesitas que estés armado para enfrentarla. Bueno, la voz no es escuchada del aspecto temeroso, la voz no escuchada, perdón, del aspecto temeroso adquiere más peso. Sentimos el miedo con mayor intensidad y ya no podemos anestesiarlo. Es entonces cuando se produce la retracción. Esto confirma nuestra creencia de que cuando escuchamos la voz del aspecto temeroso, no hacemos nada y el círculo vicioso crece, cuando no escuchamos. ¿De qué cuándo? Bien. Actualmente se producen cada vez con mayor frecuencia ataques de pánico, de modo que vale la pena recordar que ese cuadro intenso y dramático es el resultado de este tipo de círculos viciosos, que amplifica y agrava el miedo hasta la vivencia de catástrofe y desorganización. El miedo psicológico comienza siendo pequeño. Cuando uno no ha aprendido a escucharlo y a asistirlo, trata de suprimirlo como sea. En ese marco es donde el miedo crece y se transforma, o bien en el ataque de pánico que acabamos de mencionar, o bien en ese miedo encapsulado alrededor de un tema, que es lo que llamamos fobia. Como dice el refrán, el miedo no es tonto, está detectando una desproporción entre la magnitud de la amenaza que yo percibo y los recursos con los que cuento, o con los que cuento los que tengo que saber que cuento. El aspecto miedoso se calma cuando es escuchado con respeto y cuando siente que lo que dice es genuinamente tenido en cuenta. No es cierto que el aspecto miedoso sea así por naturaleza. Puede estar funcionando así desde hace mucho tiempo y creer que no hay posibilidades, lo cual es muy posible, también muy frecuente. Es entonces cuando parece que ya se ha instalado en esa modalidad temerosa como su forma habitual de ser, como su identidad misma. Pero todo eso es superficial. Cuando se ingresa más hondo en él, se comprueba inequívocamente que el aspecto miedoso no quiere vivir con miedo. O sea, no es que una persona esté feliz
esté sintiendo miedo. Profundamente lo que más quiere es que se lo ayude a desarrollar sus capacidades potenciales y cuando más lo logra y más puede, más expande los desafíos que desea. Esto está buenísimo. Si escuchamos lo que dice, tomamos en cuenta en qué estado se encuentra y de qué modo podemos ayudar a equilibrar la relación recursos-amenaza amenaza, transformando un lastre desahuciado en un colaborador activo y vital, por ejemplo. Nos integramos, nos unificamos, pasamos de esta frase, para hacer necesito no escuchar, al porque escuché todas las voces y asistí a quien lo necesitaba, es que mi acción fue diseñada a medida de mis posibilidades reales y por lo tanto actué cada vez con más tranquilidad y confianza. Y ahora viene una parte maravillosa, que es bastante extensa. No, no es tan larga. La vamos a poder finalizar acá, porque así no hacemos otro capítulo, porque si hacemos otro capítulo se pierde como el hilo de lo que venimos contando. Y acá lo más hermoso que es, ¿qué es curar el miedo? Para saber qué significa curar el miedo hay que introducir dos nociones: miedo funcional y miedo disfuncional. El miedo disfuncional es aquel que angustia, inhibe, desorganiza, bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. Por el contrario, el miedo funcional es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro a que nos enfrentamos y los recursos al que disponemos, y que además pone en marcha la tarea de reequilibrar tal desproporción para resolver esta situación. Curar el miedo, entonces, es transformar el miedo disfuncional en funcional. Anteriormente se describieron los tres momentos, ¿se acuerdan de la película? Cuando yo contacto con la amenaza, cuando yo respondo con miedo y cuando yo tengo una reacción interior hacia el miedo experimentado. O sea, estoy sintiendo miedo y además me siento avergonzado. Como se puede observar ahora, la funcionalidad o no del miedo depende de cómo se lleva a cabo la última fase, eso que yo siento por sentir miedo. De esta secuencia, es decir, de las respuestas interiores que cada uno produzca en relación en el miedo que siente. Si se trata de respuestas inadecuadas, por ejemplo, en el ejemplo de Miguel, se pone en marcha el círculo vicioso que agrava el miedo. O sea, si yo me empiezo a decir no puedo, no voy a poder, el aspecto temeroso se siente más amenazado, por lo cual se intensifica su miedo, lo cual, a su vez, refuerza las reacciones interiores habituales, es como un círculo, ¿no? Inadecuada es lo que agrava aún más el miedo. Puede resultar extraño atribuirle tanta importancia a las reacciones interiores en relación con el miedo. Esto es fundamental, quiero que quede bien claro. Yo percibo una amenaza, siento miedo y después reacciono, tengo una reacción interna a ese miedo que sentí. Y tal vez sea necesaria una explicación más detallada. Para ello apelaremos a un símil del universo interpersonal con el que estamos más familiarizados. Por ejemplo, un chico está haciendo un examen y sabe que si no aprueba, sus padres lo castigarán, como otras veces, y le dirán, eres un vago, un incapaz, ¿dónde tenés la cabeza? Solo sabes jugar, romper cosas, por un mes no vas a salir, qué sé yo, a jugar con tus amigos. Ese niño tiene dos problemas, el examen y el castigo de los padres si le va mal. En realidad, el castigo de sus padres es el que convierte el examen en un problema que le causa temor. Ojo. Por supuesto, en ese contexto psicológico solo pondrá de manifiesto una parte mínima de su capacidad. Pensemos ahora otro niño que conoce la asignatura más o menos como la anterior y sabe que si no aprueba, sus padres le van a decir algo así. Por ejemplo, uy, qué pena, pero ¿por qué no nos cuentas qué pasó? Así por ahí podemos descubrir algo que te sirva para una próxima vez. Y esto que ahora es doloroso quizás se convierta en una experiencia útil para vos y para nosotros, ¿no? Lo más probable es que este niño se enfrente al examen con más tranquilidad y por lo tanto su rendimiento sea mucho mejor. El examen no deja de ser el mismo, es el mismo examen. La única diferencia es el trato
ante un probable resultado negativo. Uno te da tranquilidad, el otro te atemoriza. Esto es lo que le sucede a un niño en función del modo en que es tratado por sus padres. Luego, cuando ya es joven o adulto, esa clase de diálogo se produce dentro de sí mismo. Ya existe en él un evaluador interior. Vieron que yo al principio decía esto de la autoexigencia, ¿no? Como si tendrías a alguien que te está evaluando y lo tenés dentro tuyo. Ya existe en él un evaluador interior que reacciona ante todo lo que siente y hace. Ese evaluador puede producir diferentes tipos de reacciones, donde las más inadecuadas y nocivas, desde las más inadecuadas y nocivas hasta las más sabias y curativas. En última instancia, podemos decir que en la relación evaluador-evaluado se forja buena parte del destino psicológico de una persona. Miren qué interesante. Puede ser tanto la fragua curativa en la que se van resolviendo los problemas del diario vivir, como una verdadera fábrica de sufrimiento y enfermedad. Esta es la razón por la cual se le atribuye tanta importancia al papel del evaluador interno, que es quien lleva a cabo la fase última de esa secuencia del miedo. Primero siento una amenaza, después el miedo y después cómo reacciono, ¿no? Anteriormente mencionamos también en el ejemplo de Miguel que es un tipo de respuesta inadecuado. Veamos ahora con más detalle en qué consiste una reacción adecuada. En general, es aquella que escucha y respeta el aspecto temeroso. O sea, yo me escucho. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me da miedo de esta situación? No trato de evitarlo y de esconderlo. Es como preguntarse por qué se prende la luz, qué me está avisando. No me enojo con la luz, que reconoce que en su reacción está poniendo de manifiesto un desequilibrio entre la amenaza que enfrenta y los recursos con que cuenta y que sabe que si brinda al aspecto temeroso un trato propicio, crecerá y se fortalecerá hasta alcanzar la plenitud de sus posibilidades. En varias partes de este capítulo hemos hablado de escuchar y respetar al aspecto temeroso. Vale la pena destinar unos párrafos para aclarar en qué consiste esa actitud cuando está dirigida a algo que se rechaza, como en este caso es el aspecto temeroso. Escucharlo y respetarlo no significa consentir, o sea, no es que yo voy a estar de acuerdo con eso, en todo lo que el aspecto temeroso diga o haga. Escucharlo quiere decir reconocer que existe y tratar de conocerlo lo mejor posible, más allá de que nos guste o no lo que percibimos. Respetarlo significa reconocerle el derecho a estar como está, saber que desde el entorno psicológico en que existe y los recursos con que cuenta, la respuesta que está produciendo el aspecto miedoso es la mejor respuesta posible. Nada de decir, no, no podés responder así, ¿cómo vas a responder con miedo? No. Como me siento así yo hoy, es la mejor respuesta que puedo dar hoy, independientemente si me gusta o no me gusta. Saber también que tenemos el derecho de expresarle todos nuestros desacuerdos, pero sin imposiciones. Si queremos que modifique algo de sí, o sea, nosotros mismos, todo cuanto podemos hacer es proponerlo, explicarlo, por qué se lo proponemos y disponernos a escuchar su respuesta, admitiendo que es el juez último que evaluará qué es lo más adecuado para él en ese momento. Esto se simplifica en decir ser sinceros con nosotros mismos, escucharnos. De verdad, ¿qué es lo que me pasa con esto? ¿Por qué estoy teniendo miedo? No disfrazarlo, no esconderlo abajo de la alfombra, enfrentarlo. Sabiendo asimismo que tanto el aspecto temeroso como nosotros, en este caso el evaluador interno, podemos equivocarnos muchas veces, pero si mantenemos ambas partes la actitud de una sociedad, crearemos las condiciones más favorables para producir acciones consensuadas en las que cada uno se sentirá representado y que serán también cada vez más resolutivas y satisfactorias. Entonces, yo tengo que conocer mis miedos en profundidad para poder resolverlos. Por supuesto que esta actitud implica un cambio mental muy importante, de percibirlo como un pesado lastre, pura negatividad, el cual es mejor no escuchar porque todo lo que venga de él complicaría más las cosas, a concebirlo como la fuente
de donde provendrá buena parte de la información necesaria para producir la solución anhelada. Esto es súper importante. Se trata de un cambio radical de evaluar al aspecto temeroso. Ya vamos terminando. Se trata de un cambio radical en la manera de evaluar el aspecto temeroso. Y ese mismo cambio es el que comienza a crear nuevas condiciones para que él también transforme su propia evaluación de sí. Veamos cómo ocurre ese proceso en la práctica a través de la experiencia de Miguel. Una vez, ¿se acuerdan que no podía enfrentar a hablar en público? Una vez que el aspecto temeroso descubrió cómo se sentía al escuchar a su evaluador interno, le preguntó lo siguiente: ya que lo que te dijo te asusta todavía más, ¿qué necesitarías recibir para sentirte genuinamente ayudado por él? Y el aspecto temeroso respondió, hablándole a su evaluador interno: necesito que no me fuerces, que si que te sientes a mi lado, o sea, que no me obligues a hablar, que no me grites porque tengo miedo, que me acompañes, que me preguntes si estoy en condiciones de ocupar el primer lugar y si puedo avanzar una sola fila, que me acompañes en esa fila. Y si necesito retroceder, que me acompañes también sin retarme, sin humillarme y que no decidas por mí sin consultarme. Esto es como acariciar a nuestro niño interior, nuestro aspecto ahí miedoso, ¿no? Y realmente habitarlo. En este caso, cuando volvió a tomar el lugar de evaluador interno, dijo conmovido: así que esto era lo que necesitabas de mí. Hace 20 años que te vengo padeciendo y no sabía que lo que te hacía te ponía peor. Discúlpame, por favor, está hablando consigo mismo, ¿no? Si eso es lo que te ocurre y lo que necesitas, por supuesto que voy a dártelo. Y eso es lo que hizo en el transcurso de la sesión. Esto puede parecer una simplificación excesiva, un idilio ilusorio, pero el hecho es que al escuchar de verdad al aspecto temeroso, Miguel pudo conocerlo mejor, es decir, saber que había formas de tratarlo que le hacían bien y otras que le hacían mal. Y yo me pregunto, ¿cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Y cómo nos tratamos cuando tenemos miedo? Pudo reconocer a sí mismo que dicho aspecto no era un enemigo que estaba ahí para buscarle la ruina, sino que era un aliado, alguien que también quería crecer, pero que para poder lograrlo necesitaba un trato adecuado y específico que a su vez él podía brindarle. Ese conjunto de factores contribuyó a que se activara una nueva actitud de confianza y respeto y la disposición a brindarle efectivamente lo que él necesitaba y le pedía. La evidencia clínica acá concluye fue además contundente. Ese temor torturador y crónico disminuyó hasta su cesación. ¡Wow! Y acá termina diciendo, cuando se describen los diálogos interiores que una persona realiza en una sesión, resulta necesario aclarar que una cosa son las palabras escritas, generalmente simples y casi obvias, desde donde tales palabras se pronuncian. En última instancia, lo que produce un cambio interior y cura un padecimiento es acceder a dichos estados, vivirlos y realizar el aprendizaje que los transforma. Lo que aquí se incluye es un lejano eco de lo que ocurrió, ¿no? Que intenta dar una idea de lo sucedido, pero de ninguna manera describe en su totalidad. Claro, está dando el ejemplo. ¡Wow! ¡Wow! Y acá nos da que está buenísimo, ya nos queda un poquito de tiempo, nos da como un cuestionario de indagación personal que dice: si usted siente un miedo disfuncional que lo angustia y paraliza, bueno, muchísimas veces, muchos de nosotros, ¿no? Le sugiero lo siguiente. Y dice: primero, identificar con claridad y precisión. ¿Qué es lo que me asusta? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Es la soledad? ¿Es la exclusión? Porque vieron que a veces son capas. Yo creo que tengo miedo de hablar en público, pero en realidad tengo miedo
de que no me quiera, no tengo miedo, no, hay que ir más a lo profundo. Reflexión, autoevaluación, autoobservación, conocimiento personal. ¿Qué tengo miedo? A la burla, al abandono. Y después observar cómo es el aspecto suyo que siente miedo. Es decir, cómo es su aspecto temeroso, cómo me comporto, de qué se trata. Se puede dibujar sobre un papel mentalmente, una figura humana que mejor refleje, por ahí eso puede ayudar. Después, como tercer paso, imaginar que ese aspecto está delante mío, me está observando, y qué reacción emocional yo tengo al verlo y qué opino de él. Y establecer como un diálogo, ¿no? Como a ver qué diálogo, ¿no? Como si yo puedo iniciar un diálogo. Ahí estaría encarnando el papel de evaluador interno, ¿no? Una vez que se ha expresado desde ese papel, imagine que puede ponerse por un instante en la piel del aspecto temeroso. Me voy al otro papel y veo cómo me siento al escuchar eso que yo me acabo de decir desde el aspecto evaluador. Fíjese además qué es lo que necesitaría recibir, qué necesito en palabras, en acciones, de parte de su evaluador, para sentirse genuinamente ayudado a crecer y fortalecer. Este ejercicio me parece maravilloso, maravilloso. Continúe este diálogo interior todo el tiempo que necesite hasta que ambos personajes recuperen el vínculo de cooperación. No estamos enfrentados, estamos cooperando. De cooperación eficaz que les corresponde por ser miembros del mismo equipo. Recuerde que usted está constituido por los dos. Trate de familiarizarse con ellos a fin de reconocerlos en su vida diaria cada vez con más facilidad y rapidez. ¿En qué momento, o sea, reconocer en qué momento está actuando? ¿Desde su aspecto temeroso o cuando de mi evaluador interno? Y cómo ese momento a momento esa relación. Cuanto más solidaria y cooperativa se hace la relación, más se disuelve ese vínculo disfuncional. Ah, hermoso capítulo, titulado La dignidad del miedo. Y creo que después de leerlo se comprende mucho mejor por qué el autor le da este título, ¿no? No pone el miedo, vamos a hablar de la dignidad del miedo. Bien, bueno, me encantó. Casi una hora, casi una hora, pero me parece que lo amerita, compartir este libro. Bueno, en el próximo encuentro vamos a ir por otra emoción. El enojo que resuelve se viene en el próximo. Y vamos a ver de qué se trata, que está también bárbaro. Bueno. Gracias a todos por acompañarme, por llegar hasta acá. Espero que sea de utilidad esto que compartimos. A mí me parece un libro maravilloso, La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. Así que bueno, espero que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias nuevamente. Chao, chao. Nos estamos viendo.